que se junta Jesús con sus discípulos y de repente él pide él toma agua para lavarle los pies a sus discípulos. No sé si se han detenido a pensar o saben de dónde viene el tema del lavamiento de los pies. Sucede que en esos tiempos sabemos que en el lugar geográfico donde se sucedían estas cosas, era un lugar que había mucho polvo. Los discípulos junto con Jesús caminaban muchísimo, largas distancias, se ensuciaban muchos los pies, sudaban muchos los pies, y era costumbre, como por cortesía, cuando llega alguien a tu casa que ahora uno dice, ¿quiere un cafecito o quiere agua? Igual se decía, se permitía o se habilitaba a la persona para que se pudiera lavar los pies, o si era una persona rica, enviaba a sus esclavos o a sus sirvientes a que les lavaran los pies. Y esto mismo hace Jesús. Jesús, siendo el líder, a diferencia de las personas ricas o de un anfitrión que le daba agua, él mismo se baja a lavar los pies de sus discípulos. Pero vamos a ver, estamos hablando de actos de servicio. Y yo me pregunto, ¿cuándo realmente los padres inician a hablar este lenguaje con sus hijos? ¿Alguien me dice desde cuándo los padres están hablando ese lenguaje con sus hijos? Bueno, exactamente. Desde que los hijos nacen. Desde que inmediatamente un hijo nace, lo primero que uno hace es servir. Uno limpia al niño, le da comida, lo viste. Si llora, se para con él y ve que tiene, se va a caminar con el niño, le da juguetes, juega con él. Si tiene una necesidad, se la suple. Bueno, ¿cómo uno lo hablaba ese lenguaje? Bueno, cambiando pampers o pañales, cocinándole al niño, poniéndole curitas si tenía algún golpe, o haciéndole el sana, ayudándole con la tarea. Son formas que uno de manera natural, ¿verdad?, hablaba ese lenguaje con sus hijos. Imagínense, ¿quién a un niño chiquito lo iba a dejar solo? Si está llorando y tiene hambre, uno no le va a dar comida. Eso se da como de forma natural. Dice la misma palabra, ¿quién, si su hijo le pide un pedazo de pan, le va a dar una piedra o no le va a dar comida? Porque se da de manera natural. Es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Estamos acostumbrados a hacer todo por nuestros hijos. Sin embargo, eso era cuando eran niños, cuando eran bebés. Pero ya ese niño no es un bebé. Entonces es hora de cambiar el dialecto. Es el mismo lenguaje, pero ahora vamos a hablar de manera diferente. ¿Por qué? Porque como vimos en la hora de la introducción, los adolescentes y los jóvenes tienen otras necesidades que suplir. Quizás cuando era niño, él no tenía necesidad de tener una identidad propia, no tenía la necesidad de ser una persona independiente, de crecer, de formar sus propias ideas. Entonces, yo hacer las cosas por él era suficiente. Ahora tengo que cambiar la forma en que yo le expreso, de manera que yo no coarte esas necesidades que ya él tiene. Ahora bien, como les dije, desde pequeño uno está hablando ese lenguaje. Son por lo menos 12, 13, 14 años que uno está hablando ese lenguaje de esa manera. Son 13 años que uno está dándole servicio. Entonces es normal y es bien fácil perderse en la rutina, porque es un lenguaje que hablamos constantemente. No sé, los que están acá, cuando se levantan para ir al colegio, ¿quién muchas veces encuentra el desayuno hecho? O si le coge el sueño, van y lo levantan. Para ir al colegio, mami. Eso no pasa para el trabajo. O si necesita alguna ayuda. Todo el tiempo es. Eso no pasa solamente hasta los 13 años. No pasa solamente cuando estamos ya en el bachillerato o en la universidad. A veces pasa cuando estamos trabajando. A veces aún ya no estén en la casa. Quizás yo necesite que me cuiden el niño. Quizás yo necesite que venga mi papá y me ayude a montar algo. No sé. O sea,
es algo que es toda la vida. Entonces es fácil perderse en la rutina, porque es algo que uno lo hace de manera natural, uno lo hace como por default, ¿verdad? Pero no debemos olvidar que estos actos de servicio son poderosas expresiones de amor hacia nuestro adolescente. Entonces tenemos que hablar ese lenguaje de manera adecuada. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que recordar que son poderosas expresiones de amor, pero sobre todo tenemos que ser intencionales. Es algo que tenemos que planteárnoslo y hacer cosas, tomar pasos para hacerlo de manera consciente. Porque si no, me voy a perder en la rutina y al final mi hijo, por más que yo lo ame, no va a sentir que lo amo. A mí me gusta mucho este versículo. ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto se da mucho en el ambiente secular, el que está arriba, el que es el jefe, solamente manda. De hecho, uno lo que quiere es seguir creciendo en la escalera laboral para hacer menos cosas. Sin embargo, es muy curioso cómo bíblicamente el asunto es al revés. Aquí dice, pero entre ustedes será diferente al mundo. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Jesús mismo vino para servir. Entonces, igual como padres, líderes de nuestro hogar, o como mentor, quizás, si yo no tengo hijos, yo soy un líder. Quiere decir que yo vine ¿para qué? Para servir. Yo vine para ser un sirviente. Amén. De manera secular, uno conoce muchos ejemplos de personas que fueron reconocidas por sus actos de servicio. Está la Madre Teresa de Calcuta, está Mahatma Gandhi, aquí también hay personas que sirven mucho a la sociedad, pero hay alguien que me gusta más, que es Jesús. Volviendo a cómo comenzaba, Jesús vino para servir, y si se fijan, durante toda su vida, podemos ver que Él constantemente servía. Desde su primer milagro, desde todas las cosas que hacía, y vamos a entrar un poquito más en detalle en lo adelante, Jesús servía. Él vino para servir, para ser un siervo. ¿Ustedes se imaginan eso? El Hijo de Dios de que venir a servir. Es como, no sé, como chocante, pero es el mejor ejemplo. Volviendo al ejemplo, todavía no. En Mateo 20:28 dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Esto nos deja dicho lo importante que es servir. No solamente para nosotros, sino que nuestros hijos aprendan a servir. Y Él no solamente lo dijo, Él también lo hizo. Jesús lavó los pies a sus discípulos. Si vemos en Juan 13, del 1 al 17, volviendo, comenzando con el 1, dice, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Aquí, viendo el contexto, Él está con sus discípulos, está reunido, y cuando dice que ahora los amó hasta el final, se refiere precisamente a lo que Él iba a hacer en ese momento, que era lavar los pies de sus discípulos. Fíjense cómo la definición de amor en este caso es servir. Sabemos que amor engloba muchas cosas, pero en este preciso momento, prácticamente en los últimos momentos de Jesús, Él amó a sus discípulos sirviéndole. Y es porque los actos de servicio son una expresión genuina de amor. Si se dan cuenta, quizás otros lenguajes, nosotros expresamos amor dando nuestro tiempo, dando cosas materiales, dando palabras, pero los actos de servicio tienen algo muy especial. Y es que tú das tu tiempo, pero tú das tu energía. Y es un lenguaje que tú incluso hablas sin siquiera estar con la persona. Porque si yo voy a ayudar a Jessica, por ejemplo, con algo, quizás yo tengo 2 semanas pensando cómo lo voy a hacer. Entonces es un lenguaje que habla de lo más profundo, que hasta Jesús habló con mucha frecuencia. Incluso yo preparando el mensaje me pregunté, Señor,
¿Será que los actos de servicio era el lenguaje del amor de Jesús? De la forma en que Él hablaba y expresaba su amor hacia nosotros. Al final del día, Él dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Ahora bien, quizás a veces como padres, como figura, como líder, como mentor, como quizás figura de autoridad, nosotros tememos servir a nuestros hijos o a quien estamos mentoreando. Sin embargo, debemos de dar estos actos de servicio sin temor. Porque quizás nosotros decimos, bueno, lo que pasa es que, ¿y si lo estoy malcriando? ¿Y si le estoy comunicando lo que no quiero comunicarle? ¿Y si hay una cierta confusión aquí? Pero no, nosotros debemos de tomar en cuenta y dar estos actos de servicio sin temor, porque podemos estar seguros que vamos a estar hablando al corazón del joven. ¿De qué manera? Dándolo sin restricciones. No sé si se dan cuenta, muchas veces nosotros sin darnos cuenta podemos incluso llegar a, ¿cómo explicarlo? A cuando vamos a dar actos de servicio tener límites. Porque quizá lo sentimos como una esclavitud, quizá lo sentimos como que es simplemente una necesidad. Sin embargo, los actos de servicio son un regalo. Es algo que es voluntario y va más allá de una necesidad. Amén. Quiere decir que yo puedo dar actos de servicio sin restricciones, sin restringirme. El servicio amoroso es un deseo que se motiva en el interior cuando le damos nuestra energía a otros. Yo no estoy dando mi tiempo, sino que yo estoy haciendo algo por esa otra persona. Yo me estoy quedando hasta las 5 de la mañana con mi hijo haciendo tarea. Yo estoy resolviéndole un problema. Son cosas que se nos quedan, les puedo confirmar. Es más allá de una necesidad. Y lo mejor de todo es cuando no lo damos por obligación. Créanme que cuando nosotros damos actos de servicio con obligación, lo damos con pesadez, eso el joven lo percibe. Se da cuenta y no lo recibe como un acto de servicio. No se da por obligación, no se da con amargura, no se da con resentimiento porque sería contraproducente. Quizá yo esté satisfaciendo una necesidad física de mi joven, pero no estoy satisfaciendo su necesidad emocional. Amén. Este lenguaje es un acto diario. Y ojo con esto, es algo que se practica todos los días. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos podemos cansar. Y por esto habla de una manera tan bonita el corazón del joven. Porque cuando un joven ve que la otra persona me sirve, que me hace el desayuno todos los días sin cansarse, que me ayuda cada vez que se lo pido, son cosas que se nos quedan y que nosotros lo vemos. Aunque a veces quizás uno no parezca el más agradecido, pero son cosas que de verdad hablan lo más profundo del corazón del joven. Pero precisamente como es un acto diario, tenemos que de vez en cuando detenernos y analizar nuestra actitud para asegurarnos de que estamos comunicando lo correcto. Y volvemos a lo mismo, no es hacerlo por salir del paso, no es hacerlo porque tengo que hacerlo, porque cónchale, no quiero hacerlo, no me pesa tanto levantarme a ayudarte, me pesa tanto servirte de tal o cual manera. No, si no estamos comunicando lo que nos estamos sirviendo, sí, pero no es lo que queremos comunicar. ¿Pudiéramos expresar siempre amor o podremos expresar indiferencia, aún sirviendo? Y más adelante vamos a ver ejemplos de esto. Tenemos a César y a Julia. César y Julia son hijos a los cuales sus padres les suplen todas sus necesidades. Son hijos que aparentemente son felices, van al colegio, quizás les va bien en el colegio. Sin embargo, César dice lo siguiente: mi papá me ayudará con mis deberes escolares si yo le insisto. En cambio, me hace sentir culpable e indigno. Casi nunca pido su ayuda. Por lo que dice ahí, el papá de César siempre le ayuda, ¿verdad? Pero quizás la forma en que le ayuda no es la correcta. Quizás él se levanta y dice, cuando César le pide ayuda a las 10 de la noche, mira, no entiendo esto. El papá le dice,
Oye, pero yo me voy a dormir, yo estoy cansado. Ven, 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 vamos a salir de esto rápido. Quizás cuando uno está ayudando a su hijo, le está enseñando algo, por ejemplo, pero dura mucho tiempo para entender, uno dice, pero ¿cómo tú no sabes eso? Hay muchos memes muy graciosos de las madres dominicanas o latinas cuando están aprendiendo la tabla del 9. 9 por 1 tanto, 9 por 2 no sabe, 9 por 2 con la chancleta. Lo estamos ayudando, le estamos dando servicio, pero quizás se siente culpable porque debería sabérselo. Se siente culpable porque quizás él no debería pedir ayuda. Y entiendo que no es la forma que nosotros queremos que nuestros hijos o nuestros jóvenes se sientan acerca de nosotros, ¿verdad? Está Julia. Me gustaría que mi mamá me ayudara en mis proyectos escolares, pero parece que está demasiado ocupada. Se me olvidó leer. Cuando se lo pido, siento que solo lo hace por salir de mí. Y mucho cuidado con esto, porque esto sí es verdad que sale sin uno darse cuenta. Fácilmente uno se da cuenta a las horas o a los días de que necesitamos ayuda, pero entonces ya yo voy saliendo para una actividad o quizás yo me quiero dormir o tengo que ir a preparar algo para el otro día. Y ayudamos a nuestros hijos, ven, dime rápido, ¿cómo es? Quizás ni siquiera lo dejamos desarrollarse, le quitamos la cosa y empezamos a hacerlo por ellos. Quizás con manualidades, quizás con cálculos. Quizás nos mostramos impacientes. Al final del día sí lo ayudaste, sí serviste a tu hijo, pero sí también hablaste esto. Lo estoy haciendo por salir de ti, vamos rápido. Amén. Y es por esto que es tan importante no solamente hablar los actos de servicio, sino hablarlo de manera correcta. Al final, si yo veo que no te gusta ayudarme o que te molesta, no te voy a pedir ayuda aunque lo necesite. Quizás después me meta en un problema y digamos, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me pediste ayuda? Es que no me diste la apertura para hacerlo. No me diste la confianza de pedirte ayuda, porque sentía que te molestaba. Entonces, los actos de servicio deben darse sin restricciones para que funcione. Y deben de escucharse. Deben escucharse como amor para el alma del joven. Amén. Algo importante. Cuando hablamos del lenguaje en actos de servicio, pueden darse temas de manipulación. No. Que si haces tal cosa, yo te recompenso con tal cosa. Si haces esto, entonces yo te llevo al junte que tú planeabas. Si tú friegas, entonces yo te llevo al cine. Si, no sé, ya esto no estamos hablando el lenguaje de actos de servicio, estamos negociando, ¿verdad? Y sinceramente, no es que está mal, no está mal, porque hay veces que es necesario hacerlo. Y vamos a ver más adelante, de hecho, un ejemplo que lo ponen bien claro. Lo que no podemos hacer es confundirlo con que estamos hablando amor, estamos expresando amor. Eso es otra cosa. De hecho, tiene un nombre. En psicología eso se llama modificación del comportamiento. Es una forma de tú hacer que tu joven haga algo que tú quizás no hayas conseguido de otra forma. Y si bien el autor no lo recomienda, él dice que quizás no es la forma más saludable de hablar hacia un joven. Estoy evitando utilizar la palabra criar porque no solamente tenemos hijos, tenemos también gente que lideramos, que nos ven quizás como una figura, como un mentor. Quizás no es la mejor forma de hacerlo. A veces es necesario. Pero tenemos que tomar en cuenta que el amor no se puede ganar. Entonces yo no le puedo decir a mi hijo que para yo amarlo, entonces él tiene que hacer cosas. Perdón. Porque al final del día, el joven lo que va a pensar es que debe hacer todo bien para que mis padres me amen. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Si sus hijos o sus jóvenes hacen algo mal, cometen algún error, ¿ustedes dejan de amarlo? Imposible, ¿verdad?
Yo espero, ¿eh? Yo sé que no dejan de amarlo. Entonces realmente, aunque no queremos que hagan las cosas mal, aunque no queremos que se equivoquen, no los dejamos de amar. Los corregimos, claro que sí. Les expresamos que no deben de hacerlo, pero nunca le debemos expresar que no les amamos. Y esto es lo que hacemos de manera inconsciente cuando les ponemos condiciones. Amén. Aquí yo tengo la nota, pero se me olvidó pasar al equipo de multimedia el video, pero ahí me da mucha risa unos videos que hay de unos pollos que le ponen un papel de tal color en el piso y ellos cuando tocan el papel le dan comida. Cuando tocan ese color le dan comida. Cuando tocan ese color le dan comida. Cuando le ponen otro, toca ese color, no le dan comida. Entonces el pollo ya sabe, ok, yo tengo que tocar este color, tengo que tocar este color. Y es gracioso porque se ve súper robótico. Eso es lo mismo que estamos haciendo con nuestros jóvenes cuando les ponemos condiciones para nuestros actos de servicio. Amén. Ojo, aquí hay una alerta. Esto es como un super paréntesis, un disclaimer, como yo le digo. Así como nosotros a veces podemos cometer el error de utilizar los actos de servicio para manipular a nuestro joven, nuestros jóvenes también pueden hacerlo. Porque yo sé que si yo me porto bien, si yo sirvo a mi mamá, si yo le llevo el desayuno, si yo limpié la casa, yo sé que ella me va a decir que sí para salir. O si, incluso pueden hacerlo de manera súper frontal y decir, yo voy a hacer esto para que tú me ames. Y si tú no me sirves, si tú no me haces esto, entonces tú no me amas. Entonces en ese momento nosotros tenemos que poner un stop. Y de manera sabia decir, mira, precisamente porque te amo no te doy esto, o no hago esto para ti. Sin embargo, hay algo muy importante. Y es que nosotros no deberíamos ser quienes le enseñemos a manipular. Si nosotros manipulamos a nuestro joven con los actos de servicio, de la misma manera, ellos van a intentar manipularnos a nosotros. Amén. Cambiando de tema, hablando de actos de servicio, tenemos que hablar de un amor que debe ser recíproco. ¿Y qué se refiere con esto? ¿Recuerdan cuando hablábamos de que el joven o el adolescente ahora tiene otras necesidades? Tiene necesidades de independizarse, necesita desarrollar una identidad, necesita madurar. Muchas veces el mejor acto de servicio es que nosotros seamos un ejemplo. ¿Cómo mi hijo aprenderá a hacer bien las cosas y a servir? Ya yo no estoy hablando de que voy a hacer las cosas por él. ¿Qué yo voy a hacer para que él la pueda hacer por su cuenta? Nosotros debemos ser ejemplo y dirección. Nosotros debemos elegir de manera sabia los actos de servicio que damos a nuestros jóvenes para no ser contraproducentes, para no crear adolescentes dependientes. Si antes le lavaba su ropa, ahora le enseñas a lavar. Si antes le fregabas, ahora le enseñas a fregar. Gracias por el apoyo, mami. Si antes le cocinabas, ahora le enseñas a cocinar. Ahora guiamos al adolescente hacia acciones de independencia y madurez. Quizás yo le pueda servir a mi joven, pero sírvele con las cosas que él no puede hacer solo. Las cosas que tu adolescente o tu joven no la puede hacer. Por ejemplo, si yo necesito, no se me ocurre algo, pero quizás algo que yo no pueda hacer por mi cuenta, ya sea porque no tengo la edad suficiente, necesito que me firme algo, no sé, ahí yo puedo servir a mi joven. Si yo sé que mi joven todavía no sabe lavar, le puedo lavar. Le enseño, pero puedo lavar porque no anda sucio. Ahora bien, para ser ejemplo y dirección, el punto es brindar las herramientas necesarias para forjar el conocimiento y desarrollar las habilidades necesarias para hacer las cosas de manera independiente. Si no lo hacemos, vamos a crear jóvenes que quizás ni siquiera sean productivos para la sociedad. Pero hay algo importante, y es que tenemos que tomar en cuenta que eso requiere aún más sacrificio.
No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa mucho que hay veces que para yo mandar a alguien a hacer algo, lo hago yo, porque yo duro más tiempo explicándole a la otra persona y respondiendo a sus preguntas. Hay mucha gente diciendo que sí, creo que tenemos que trabajar la paciencia aquí. Pero enseñar va a requerir más esfuerzo, va a requerir más tiempo de nuestra parte, pero es un ejemplo de amor incondicional. Y vemos aquí en Lucas 5, de 2 al 7, dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, esto es Jesús, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Yo pienso que Jesús pudo haber, siendo todopoderoso, haber hecho aparecer los pescados. Quizás hubiese podido haber hecho aparecer los pescados en la red que ya tenían de un lado. Pero Él les dijo qué hacer. Él no lo hizo por ellos. Él les guió, le dijo, mira, lo que pasa es que tienes que echarla al otro lado. Amén. Y aunque no lo crean, y como vamos a ver más adelante, esto forja mucho el carácter del joven, forja mucho ese sentido de independencia. Nosotros vemos, y yo pensaba en eso, nosotros vemos a Pedro de Hechos para allá, y vemos a un Pedro muy decidido, que le decía las cosas a quien sea, y ponía orden a quien sea, pero no vemos a un Pedro cuando Jesús tenía que hablarle, tenía que enseñarle, y tenía que forjar ese carácter en el joven. En el joven Pedro, en este caso. Por eso es que es importante que nosotros guiemos al adolescente a estas acciones de independencia y madurez. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, podemos comenzar hablando con el joven acerca de esto, decirle, mira, ya tú vas creciendo, tú debes aprender ciertas cosas para que puedas ser una persona independiente. Puedo decirle las cosas que entiendo son importantes, abro el espacio, porque quizás el joven tiene cosas que le interesen, que no se me habían ocurrido, entonces que me dé sugerencias también. Le debo dar el tiempo también. No es como que le vamos a enseñar y si no cogió nos vamos a desesperar y lo vamos a dejar. Él tiene límites y debemos que conocer esos límites y respetarlos. Probablemente van a haber cosas con las que tendrás que tomarte más tiempo. Recuerda eso, vas a tener que tomarte más tiempo. Y verifica que él esté listo para que le enseñes. Digamos, yo no le voy a enseñar a brincar si no le enseñé a caminar. Un segundito que aquí se me... Ok. Conclusión, enseñar es un acto de servicio, porque aprende a cuidar de sí mismo, pero aprende a cuidar de otros también. Cuando nosotros hablamos los actos de servicio con nuestros hijos, nosotros vamos a ver cuando vayan creciendo que estos mismos van a hablar ese mismo lenguaje con las personas a su alrededor. Van a hablar ese mismo lenguaje con sus hijos, con sus sobrinos. Van a hablar ese mismo lenguaje con ustedes mismos, aun cuando ya necesitemos ayuda de ellos. Aquí hay un ejemplo muy interesante. El otro día nosotros andábamos en Galería, Galería 360, yo andaba con Yeji, y vimos, bajando la escalera eléctrica, que venía subiendo un padre que tenía una niña. La niña no quería subir la escalera eléctrica porque tenía miedo. De hecho, la hermanita sí subía, le decía, ven, yo subí. Y volvía y bajaba, pero el padre la presionaba. Y lo que decía, se desesperaba incluso. Incluso le decía, no, ella tiene que aprender, déjala sola. Cuando la hermana que trataba de ayudarla. Y la niña hasta lloraba. Y estaba llorando que no quería. Si el padre quizás utilizaba otra manera de enseñarle, tuviera otro nivel de paciencia, quizás le mostraba cómo hacerlo. Esto también es servir. Si él lo hacía, la niña recordaría no solo cómo subir la escalera, sino que recordará el amor y la paciencia con que se lo enseñaste. Ella no se va a acordar cuando esté más grande, quizás el día y la hora que aprendió a subir una escalera eléctrica, pero va a recordar quizás la forma en que su padre la trató en ese momento. Depende de nosotros que lo recuerde bien o lo recuerde mal. Cuando le enseñamos a nuestros jóvenes,
desarrollamos en él su sentido de identidad e independencia. Y recuerden que esto es lo que buscan los jóvenes, es una de las cosas principales que buscan los jóvenes. Hasta que no sean adolescentes, uno entra en tantas crisis como joven, como adolescente, precisamente porque está desarrollando eso. No sé si ustedes se han dado cuenta que la pregunta más difícil que uno se puede hacer es ¿quién soy yo? O cuál es mi posición acerca de esto, porque implica que yo mismo vea hacia donde mí y me confronte. Eso los jóvenes están pasándolo constantemente. Entonces, cuando nosotros le enseñamos, cuando nosotros tenemos paciencia con ellos, reforzamos eso, ese sentido de independencia, de identidad. Y muchos padres a veces fallan en enseñarles esto, fallan en enseñarles habilidades básicas a veces. Y por eso, a veces los jóvenes terminan casándose y googleando. Yo debo separar lo blanco de la ropa de color. ¿Cómo hacer un pollo? Señores, yo he googleado cómo hacer comida, pero mami me ha enseñado. Y vemos esta enseñanza de habilidades fundamentales cuando fallamos en enseñarles y cuando les enseñamos. Primero, cuando no le enseñamos, primero es un fallo, pero ahorramos tiempo y energía. Acerca de los jóvenes, creamos ineptitud, no aprenden a hablar el lenguaje del servicio, se aburren en la vida, increíble. Poco sentido del logro, podemos crear baja autoestima y van a tener problemas en sus relaciones sociales. Sin embargo, cuando les enseñamos estas habilidades fundamentales, primero es acertado y sí, requiere tu tiempo y energía, pero creas un joven que tiene un bienestar emocional y social, mejora su identidad propia y sobre todo puede mantener su vida por su cuenta. No necesita ayuda de más nadie, puede mudarse solo y sobrevivir. Exactamente, aunque a veces no nos guste mucho, en verdad. El amor alimenta a los hijos cuando son pequeños, pero les enseña a alimentarse a sí mismos cuando son jóvenes. Es bueno que nos quedemos con esto. Volvemos a Juan 13. Cuando Jesús dice que les va a lavar los pies a sus discípulos, Pedro le dice, no, pero ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Debería lavarte yo los pies. A lo que Jesús le dice que no, o sea, él no sabe, yo tengo que lavarte los pies. Si no te lavo los pies, entonces no vas a tener parte conmigo. A lo que Pedro le dice, lávame los pies, lávame la cabeza, lávame los cabellos, mira, el ombligo, hazle así. A lo que Jesús le dice, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpio. Y ustedes, discípulos, están limpios. A veces queremos ayudar a nuestros hijos como nosotros entendemos y no como ellos necesitan. Y debemos recordar, y lo repito, que nuestro adolescente también tiene una necesidad de independencia. Debemos ser cuidadosos con querer hacer todo por nuestros hijos. Aquí Jesús, ¿qué les está diciendo? Tú no necesitas que yo te sirva que yo te lave más de lo que tú estás. ¿Por qué? Porque tú estás limpio. Eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Si lo llevamos a un plano espiritual, a mí me encanta que Jessica dice que no por el ámbito espiritual, todo es espiritual. Él está diciendo, Señor, ustedes están preparados, están listos. Después de ahí, ¿qué es lo que sucede? Después de ahí, Jesús parte y quedan los discípulos para crear más discípulos y llevar su evangelio. Jesús les dijo, ustedes están limpios ya. Ustedes no necesitan que yo les limpie más que los pies. Asimismo, con nuestros jóvenes, debemos ayudarles con lo que necesitan y dejarlos hacer lo que ya no necesitan que nosotros hagamos por ellos. A veces nosotros pensamos, mientras van creciendo, lo sé porque lo veo en series, sentimos como que queremos hacer todo por ellos y cuando empiezan a crecer y a hacerse independientes, como que es difícil quizás para nosotros y seguimos haciendo las cosas por ellos, seguimos llevándolos a todas partes y quizás a veces nos responden y nos dicen, pero que yo no necesito que tú hagas esto por mí, es porque necesitan hacerlo solos. Necesitan que ya tú los dejes solos para cuando de verdad estén solos,
tengan la seguridad de continuar. Porque aquí todavía Jesús estaba con ellos. Todavía Jesús la próxima vez podía lavarle los pies quizás. Pero ya los discípulos tenían que ir solos. Amén. Concéntrate en los actos de servicio. Tenemos el caso de Emilio. Y esta es como la última historia que vamos a trabajar. Emilio es un adolescente cuyos padres lo llevan a donde Gary. Gary es el autor del libro, que es psicólogo. Él lo lleva y les dice que tuvieron que llevarlo por amenaza. Ellos le compraron un carro a Emilio hace 6 meses y después de ahí ellos vieron un cambio en Emilio. Para llevarlo le dijeron, mira, si no vas, te quitamos el carro. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la parte de manipulación? Quizás aquí era la única forma de hacerlo y es válido, pero no podemos pensar que eso estamos hablando amor hacia el joven. Quizás es la única forma de pedir ayuda. Cuando está hablando con Gary, primero Gary habla con los padres y los padres lo que le dicen es, mira, Emilio era un niño muy educado, siempre estaba muy aplicado en sus estudios, siempre hacía las cosas bien, nos escuchaba, no nos respondía, era un muchacho bueno. De repente le regalamos un carro y ellos sienten que fue el peor error porque hay un antes y un después en la vida de Emilio por culpa del carro. Es lo que piensan sus padres, es lo que dicen sus padres. Entienden que el auto es el punto de inflexión en la vida de su hijo. Según sus padres, luego del carro, Emilio es irresponsable, tiene multas, incluso fue citado por un accidente, tuvo un accidente, es agresivo con sus padres, no pasa tiempo en la casa después de que tiene carro, tiene un trabajo de medio tiempo en un restaurante para ganar la gasolina, para pagar la gasolina, perdón. Prefiere cenar en el restaurante porque no necesita volver a casa, no siente que tiene la necesidad, y se queda después del trabajo con sus amigos y llega súper tarde. Esos jóvenes que hacen eso, Esta es la idea que tiene Emilio, los padres de Emilio. Primero, un muchacho muy tranquilo, mira, está peinadito y eso. Después del carro, bueno, un desastre, un súper rebelde, no sé. Ahora veamos a los padres. Gary dice que los padres estaban muy motivados, habían hecho buenas carreras, quizás habían sido muy buenos padres. Ahora veamos a Emilio, del lado de Emilio. Antes del carro, Emilio pasaba mucho tiempo solo, hacía todos sus deberes, hablaba por teléfono con sus amigos, andaba en internet hasta que llegaban, cenaba con sus padres, aunque casi siempre compraban comida, porque a su mamá no le gustaba cocinar, su papá no sabía cómo cocinar. Hay veces que aunque sepan cocinar, es bueno que mami cocine. Después de la cena, volvía con sus amigos y se trancaba. Los padres de Emilio, sin embargo, siempre llegaban después de las 6, siempre llevaban comida de afuera para cenar, revisaban las tareas de Emilio después de la cena, su papá trabajaba cosas de la oficina y veía televisión, su mamá leía algo y hablaba por teléfono. Y al otro día, lo mismo. Emilio pasaba mucho tiempo solo, hacía sus deberes, al otro día, lo mismo. Para Emilio, ya eso era aburrido. ¿Qué pensaba Emilio? Yo no les importo. No paso tiempo en la casa, pero ellos llegan después de las 6. No hacen nada por mí, ni siquiera quizás no me ayudan. Están de lleno en sus profesiones, en sus trabajos. Los padres de Emilio decían que el punto de inflexión era el carro. Quizás el verdadero punto de inflexión era la soledad y el rechazo que sentía Emilio de sus padres. ¿Ustedes se imaginan eso? Que un hijo de sus padres sienta que está solo, sienta rechazo. Yo estoy seguro que los padres de Emilio no querían comunicar eso. Estoy 100% seguro
que ellos no querían comunicar eso. Pero inconscientemente, porque no eran intencionales, comunicaban eso. Y creo que no queremos eso, ¿verdad? Emilio había pedido ayuda a sus padres para proyectos, pero sus padres nunca tenían tiempo. Quiso aprender la guitarra y vean esto. Su padre le dijo que no tenía las aptitudes y sería un desperdicio de dinero. Quizá el papá de Emilio sabía tocar guitarra y no quiso enseñarle. Pidió aprender esquí acuático porque le interesaba. Recuerden lo que hablábamos de escuchar también que él quiere aprender. Su padre decía que era muy peligroso y Emilio era muy joven. Ok, quizás sea un poquito peligroso, pero quizás la forma de comunicarlo no es la correcta. Él quería aprender a cocinar con su mamá, pero ella nunca sacó el tiempo. Leyendo esa parte me acuerdo cuando mami y yo nos pusimos a hacer bizcocho y brownie en la pandemia. Para Emilio, todo eso fue un proceso difícil. Y déjeme decirle que todo esto, Gary se los comentó a sus padres. Le dijo, mira, tienen que cambiar esto. Tienen que esto es lo que está pasando realmente. Sí, Emilio tiene una actitud quizás no correcta, quizás deba cambiar cosas, pero eso sucede por esto que le está faltando a Emilio. A Emilio lo que le falta es amor, le falta llenar su tanque de amor emocional. No es que él no era amado, es que él no lo sentía. Cuando vieron esto, sus padres se entristecieron e hicieron todo lo posible por mostrar su amor, porque lo amaban mucho. Pero Emilio no aceptaba el cambio de sus padres inmediatamente, sino que ella los había eliminado de su vida por el rechazo que sentía. Es difícil que un corazón herido acepte rápidamente el amor de aquel que lo hirió. Muy difícil, muy difícil. Y esto no está mal. Nosotros quizás quisiéramos que cuando le hacemos daño a otra persona, sin darnos cuenta, porque no es que hay intención muchas veces. Quizás cuando sucede eso queremos pedirle perdón y ya. Pero no sucede así, realmente. Y esto nos dice dos cosas. Primero, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que provocamos en la otra persona, porque quizás no sea tan fácil sanar ese corazón. Pero también nos dice que así como los padres de Emilio, cuando decidieron cambiar, lo decidieron de verdad y constantemente trataban de expresar ese lenguaje del amor con Emilio, aún no vieran cambios, ellos fueron pacientes. Recordaron, bueno, o supieron que Emilio le necesitaba tiempo para sanar. Emilio un día tuvo un accidente de tránsito. Esta vez quizás no fue tan leve como el primero, porque él incluso tuvo que quedar fue al hospital, cayó en el hospital. En este momento, increíblemente, a partir de aquí, Emilio empezó a sentir verdaderamente los actos de servicio de sus padres, porque los padres iban, le daban comida, lo cuidaban. Quizás Emilio no podía bañarse solo, quizás no podía ni pararse solo, sus padres le ayudaban. Ahí le empezó a reconectar con sus padres. Y una buena noticia, ¿tomó tiempo? Sí, pero se puede. O sea, no tenemos que detenernos porque no veamos un cambio necesariamente. Porque al final del día, nosotros no estamos hablando el lenguaje del amor, de actos de servicio, con nuestros hijos para que ellos cambien. No es un negocio. Estamos hablándolo para que ellos sientan nuestro amor, no para modificar su comportamiento. Bien. Gracias a Dios, después de esto, él empezó a compartir con sus padres porque estos se mostraron interesados en sus intereses. La mamá de Emilio le enseñó a cocinar, el papá de Emilio, lo que decía que era muy peligroso, se apuntó en clases de esquí acuático con su hijo y aprendieron juntos y empezaron a interesarse en las cosas que le interesa a Emilio. Empezaron a enseñarles esas cosas, empezaron a pasar tiempo con Emilio. Y algo interesante, ¿recuerdan cuando mencionaba que no solamente enseñamos a nuestro hijo a ser independiente o a servirse a sí mismo, sino que enseñamos a nuestros hijos a servir? Bueno, Emilio creció
Y este lenguaje de actos de servicio fue el que él hablaba y más practicaba con su propio hijo, luego de haber crecido. Quiere decir que tú no estás impactando solamente a tu hijo, tú estás impactando a tu nieto, a tu bisnieto, a tu tataranieto, tu tataranieto. Porque así como tú hablas con tu hijo los actos de servicio, él aprende a hablarlo también. Y cerrando aquí, sigue Juan 1. ¿Entienden lo que acabo de hacer? Cuando ha terminado de lavar los pies de sus discípulos. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Mi ejemplo. Hagan ustedes lo mismo que yo he hecho con ustedes. Jesús, aún siendo Dios, nuestro Padre, sirvió a sus discípulos y nos manda a servir a otros de igual manera. Algo importante es que Jesús también sirvió para dar ejemplo. Él no simplemente lo dijo, Él dio el ejemplo para que sus discípulos, cuando crecieran, hicieran lo mismo. Jesús enseñó a sus discípulos a servir con el ejemplo. Y debemos recordar que esos son los mismos discípulos que levantaron la iglesia. Amén. Muchas gracias. Era lo que quería mostrarles. Es todo. No sé si por yo... Interesante, muy interesante. Actos de servicio. Hemos aprendido, ¿verdad? Bastante, muy interesante. Gracias, jóvenes. Gracias, Miguel, por entregar ese tremendo material en el día de hoy. En el día de ayer, hablando de servicio, yo fui edificado por alguien. Hace unos jueves atrás aquí vino un señor llamado Mieses y de una manera muy incondicional nos vino a compartir algo, ¿no?, sobre el asunto de atragantamiento y el asunto de primeros auxilios. Ese día, antes de irse, él me dijo: pastor, yo voy a venir a poner algo, eso que ustedes ven ahí, esos letreros, y allá atrás van a ver un extinguidor. Todo eso él lo puso de manera gratuita y de manera voluntaria. El señor Mieses no es cristiano, él no es creyente. El señor Mieses no se congrega en esta iglesia, como ustedes no saben. Él no es miembro de esta iglesia. Pero él vio una necesidad y como él sabe eso, él inmediatamente dijo: yo quiero suplir esa necesidad. Yo no tuve que decirle al señor Mieses: usted puede venir y ayudarnos con esto, ya que no. El servicio y lo que uno sabe, uno se ofrece. Por eso es que dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 4, que el que tiene un don debe ministrarlo a otro, debe darlo a otro. Romanos capítulo 12, verso 6 dice también que el que sirve o el que tiene un don de servicio, sirva. En otras palabras, sencillamente, tú lo haces. No hay que decírtelo. No hay que preguntártelo. ¿Tú lo puedes hacer? No, sencillamente, si tú tienes un don, tú lo pones, tú te dispones, tú eres intencional
en hacértelo. Porque imagínense ustedes que haya que estar diciendo a cada persona, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto. Entonces es algo de veras interesante esto, pero es así que formamos. Es así que formamos. Es decir, un padre a un hijo sencillamente, ¿qué le hace? Le sirve, no le pregunta. Él sabe que tiene una necesidad y él sencillamente se la da, y lo hace de manera como. Debe hacerlo de manera grata, debe hacerlo de manera espontánea, debe hacerlo de manera alegre, debe hacerlo de manera que el hijo se siente que lo edifica, porque si no, entonces pasaría estas reacciones. Así que esta enseñanza, yo creo que no solamente es a nivel de padre adolescente, adolescente padre. Yo creo que, como dijo Miguel al final, esto va mucho más allá. Cuando nosotros damos esto a nuestros hijos, lo estamos preparando a nuestros hijos para la vida. Y más que para la vida, lo estamos preparando para el reino de Dios. Para el reino de Dios. Ellos en algún momento van a ser servidores en la obra de Dios. Van a ser servidores en el reino del Señor. Y qué interesante. Bueno, solamente quería decirle esto, vamos a estar de pie. Si tú tienes un don, si tú tienes un talento, si tú tienes una habilidad, no espere que alguien se te acerque, que el pastor, que un líder se acerca y diga, tú me puedes ayudar en esto. Sencillamente disponte y hazlo y acércate y di, pastor, yo no veo hace mucho tiempo. ¿Qué pasó aquí con el asunto de los floreros? Se veían tan bonitos. ¿Dónde están los floreros? Bueno, esos floreros se dañaron, estaban demasiado viejos. ¿Hay alguien aquí que sabe hacer flores, que pueda mandar a hacer 2 floreros grandes? Pues entonces hazlo. Hazlo y coopera con la iglesia y es una ayuda. Ese señor no era de aquí, no es de aquí. Y sencillamente él vio una necesidad y él no me preguntó, él lo hizo. Mire, pastor, yo voy a ir. Y me llamó ayer a las 3 de la tarde y me dijo, pastor, a las 3 de la tarde yo estoy en la iglesia. Y a las 2:50 ya estaba en la iglesia esperándome. Eso es servir. Gracias, Señor, te damos. Gracias por bendecirnos, Señor, a través de esta enseñanza tan importante y tan necesaria que tú nos has dado en esta noche. Que nosotros podamos entender lo valioso, Dios, que es el servicio. Que nosotros podamos seguir el ejemplo que tú tenías y que tú tuviste, siendo Dios, siendo tan sublime, tan glorioso, Señor. Lavaste los pies de tus discípulos. Lavaste los pies de tus discípulos. Y a veces, Señor, nuestro orgullo, no sé qué, no nos permite nosotros hacerlo los unos a los otros. Oh Señor, enséñanos lo que es la gran importancia de nosotros servir, porque el que sirve será el más grande en el reino de los cielos. Amén. Dios le bendiga. Gracias.